Familia, bienvenida a Comunidad Podcast, este espacio creado y diseñado para ti, en donde a través de cada una de las enseñanzas que estaremos hablando, esperamos que sean de bendición para tu vida y sobre todo de edificación y crecimiento. El día de hoy hablaremos de temperamentos. ¿Alguna vez has hecho la pregunta, ¿por qué soy como soy? Pues nadie mejor que nuestra pastora Daniela Ramírez para hablarnos de este tema. Bienvenida, pastora. Gracias, Uric. Gracias, qué bendición estar aquí en el primer capítulo. Y pues esperamos que este tema no solamente sea de edificación para nosotros, sino también para las personas que lo van a escuchar. Muy bien, pues vamos a arrancar con este tema que la verdad es que ya veníamos hablando de él desde hace algunas semanas. Es un tema relativamente importante que como iglesia debemos de saber identificar qué onda con los temperamentos. Antes de entrar a profundidad sobre los tipos, etcétera, pues vamos a hablar primero, vamos a dar un contexto de su origen y para empezar, ¿qué es un temperamento, no? Sí, claro. Fíjate que estuvimos platicando, o mi esposo estuvo dando el tema un miércoles, hablando de emociones, y él hablaba al principio de temperamentos, y creo que está padre tener un espacio así para poder decir, porque hablamos de temperamento, pero no decimos qué es. Entonces, te voy a decir así como el concepto rápido, y ya después te explico de qué se trata, ¿no? El temperamento solamente es la resultante de la combinación de rasgos congénitos que en forma subconsciente afectan el comportamiento del hombre. Es decir, es todo lo que nuestros papás genéticamente nos pasan, y eso nos hace el ser, lo que yo soy, lo que yo voy a representar, mi forma de ser, eso es el temperamento. Más allá del carácter, más allá de la personalidad, todo inicia con el temperamento y es heredado por nuestros papás. Muy bien, mira, que es algo curioso, no sé si las personas que nos están escuchando lo han notado, pero esa parte de que somos la combinación de los genes de nuestros padres, pues muchas veces nos da muchas respuestas, ¿no? De por qué a lo mejor de repente soy de una manera y de repente como que sale a la luz algo que si lo sumamos pues es un carácter de ambos, de nuestros padres, y pues es algo curioso, ¿no? Pues vamos a darle continuidad a lo que estábamos mencionando acerca de los tipos de temperamentos. ¿Qué te parece si los mencionamos para que después pues podamos empezar a desarrollarlos, iglesia y comunidad que nos escucha? Yo quiero decirte algo, antes de que podamos hablar más de los temperamentos y esto, tráete una libreta si no lo has hecho y comenzamos a apuntar para que al final pues tú mismo ahí en los comentarios nos puedas decir, ¿saben qué? Yo me identifiqué con este temperamento por esto y por esto, ¿va? Así que, pastora, pues vamos a hablar de los tipos de temperamento. Sí, claro que sí. Bueno, antes de hablarte de eso, si me permites, me gustaría hacer la diferencia entre lo que es temperamento, carácter y personalidad, que eso nos va a dar pie, bueno, a entender más cosas. Entonces, el temperamento, si bien te lo dije hace ratito, es la combinación o lo que nuestros padres nos transmiten genéticamente, y eso es lo que nos hace ser. Tiene que ver también con el sexo, la raza, la nacionalidad, los factores hereditarios, etcétera, es lo que nos hace ser. El carácter tiene que ver ya con lo que tú eres y sumado con la educación, con tu infancia, con los valores, creencias, principios, todo eso que tus papás te aportan en tu primera infancia, todo eso es lo que va a formar tu carácter aunado a tu temperamento. El resultado del temperamento más el carácter te va a dar la personalidad, que es la cara que vamos a mostrar ante los demás, ¿no? Lo que los demás ven de nosotros, cómo nos comportamos, cómo nos dirigimos, eso es el resultado del temperamento más la personalidad, más el carácter que da la personalidad, ¿ok? Entonces, bueno, dando pie a esto y explicando un poquito esto, del temperamento hay 4 tipos. Te voy a compartir un poquito de dónde viene todo esto. En el año 400, un poquito antes de Cristo, una persona, un filósofo y médico griego, se llamaba Hipócrates, que él empieza a investigar acerca de esto, del temperamento. Y entonces él decía que nuestra forma de ser o cómo nos comportamos, cómo nos dirigimos, qué es lo que nos hace ser, tiene que ver con los líquidos que están en nuestro cuerpo. Es decir, la bilis, la cólera, la sangre, tiene que ver en cómo nos comportamos. Al final siguen haciendo investigaciones y se dan cuenta que no tiene nada que ver y que los líquidos de nuestro cuerpo no nos hacen ser, sin embargo se quedan los nombres. ¿Cuáles son estos? Son 4: sanguíneo, colérico, melancólico y flemático.
así es como se dividen los 4 temperamentos. Ahora, estos 4 temperamentos se dividen en 2 partes: los introvertidos y los extrovertidos. Los introvertidos son los flemáticos y los melancólicos, y los extrovertidos son los sanguíneos, perdón, los sanguíneos y los coléricos. Es el grupo de los extrovertidos, así se dividen los 2. Esos son los nombres. Ok, pues haciendo alusión a lo de los nombres, es algo curioso, ¿no? Mientras estudiábamos para este tema, etcétera, pues a mí me llamaba mucho la atención acerca de los tipos de sanguíneos, ¿no? Y hablar de los sanguíneos, me quedo con una frase que decía que estos fluyen en la sociedad como la sangre en el cuerpo. ¿Tú por qué crees? O sea, ¿crees que esta frase sea cierta o de plano es así como de nada, no tiene nada que ver? Pues yo creo que sí, porque una de las características del sanguíneo es que cada uno de los temperamentos, ¿por qué se dividen en esto? Porque cada uno de ellos tienen diferentes características. Entonces, sí, lo que tú dices es bien cierto. Los sanguíneos son personas como que fluyen en donde quiera que están, ¿no? Entonces, son el alma de la fiesta. En donde quiera que se paran, todo el mundo los conoce, son súper amigables, no les da pena nada, todo el tiempo están llamando la atención. Digámoslo, si lo hablamos un poquito más psicológicamente, te podría decir que están todo el tiempo en su niño interior, o sea, en satisfacer al niño que llevan dentro. Muy bien, pues sí, ¿no? Mencionan ahí que cuando nos identificamos con nuestro temperamento, pues suena muy chido, muy padre, muy lindo, todo es color de rosas, hasta que comenzamos a ver las debilidades también que cada temperamento tiene. Es algo complicado comprender que podemos tener tantas cosas buenas, pero de repente se pueden ver nubladas por las debilidades que pueden presentar, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca de las debilidades de los tipos sanguíneos, ¿no? Para los que nos están viendo, por ejemplo, yo me identifico como un sanguíneo con lo que nos acabas de decir, pero tampoco me gustan mucho las debilidades de los sanguíneos, ¿no? Sin embargo, ahorita que las escuchen, creo que nos podemos identificar muy rápidamente con las características, tanto buenas como malas. Entonces, ¿qué te parece si ahora vamos al lado contrario de la hoja? Sí, bueno, todos los temperamentos tienen tanto debilidades como fortalezas. Y los 4, ambos tienen debilidades, fortalezas, porque bueno, sería bien padre que todos tuviéramos puras fortalezas, pues seríamos perfectos. La realidad es que no lo somos, ¿no? Entonces, de los sanguíneos ya más o menos te dije cuáles son como las características. Todo esto que te estoy diciendo es como muy rápido, ¿no? Porque hay muchísimas más que más adelante, de hecho hay un test que al final me gustaría explicarte de qué se trata y ahí es donde descubrimos qué temperamento somos. Pero bueno, volviendo al tema, sí, una de las debilidades del sanguíneo pues es que no son personas formales. Digamos, no es que no sean responsables, sino que siempre les gana como la diversión, el cotorreo, y ya dejamos para después la responsabilidad o dejamos para después lo que tengo que hacer. Una de las debilidades que más tienen los sanguíneos es que son personas desordenadas, o sea que entras al cuarto y está todo de cabeza, no hay un orden, todo el tiempo están pensando en salir y después, bueno, hago lo que me toca, no pasa nada. Entonces, es como esta parte contraria de siempre es como un niño, ¿no? Siempre estoy jugando, recojo después. Sí, mira, la verdad es que nos logramos identificar muy rápidamente, pero mira, antes de que continuemos con los 4 temperamentos, bueno, los 3 que faltan, me gustaría hacer una pregunta para que ahora sí comencemos a desarrollar los 3 que faltan. ¿Puedo tener más de un temperamento o con el que me identifico es para toda la vida? Y así ya le podemos dar entrada tal vez a explicar el temperamento colérico, flemático y melancólico. Sí, existen los 4 y todos tenemos un poquito de los 4. O sea, no es como que yo solamente tengo 1 o 2, sino de los 4 siempre te vas a identificar con ciertas cosas de los 4 tipos, pero siempre van a predominar 2 en nosotros. Ya sea, por lo regular no se pueden combinar extrovertidos con introvertidos, pero sí llega a suceder que hay personas que tienen los 4 temperamentos a la par. O sea, de repente están riéndose, pero también son ordenados, pero también son miedosos, pero también les gusta el arte, o sea, pero son realmente contados. Por lo regular es sanguíneo colérico o colérico sanguíneo, melancólico flemático, flemático melancólico, porque aunque te predominan 2, siempre va a haber uno que va a gobernar,
¿sí? Va a ser uno como que siempre te va a distinguir más uno que el otro y ya después siguen los otros, aunque tengas un poquito de los otros dos al final, pero siempre van a predominar dos y de ese va a salir uno. Muy bien, pues ya explicando que podemos tener de varios, incluso que pueden estar los 4 pero predominan 2, pues vamos a darle apertura a explicar el colérico, ¿no? Para mis amigos coléricos, presten mucha atención para la explicación. Sí, bueno, los coléricos son como un poquito lo contrario a una persona sanguínea. Digamos, como te decía hace ratito, en lugar de estar en el niño, están en el adulto. Todo el tiempo están pensando en trabajar, en producir, en generar. Son personas líderes que aunque nadie más lo esté haciendo, yo lo voy a emprender, yo voy a sacar adelante el trabajo. Si nadie lo está haciendo, yo lo voy a hacer. El famoso empleado del mes, el famoso líder, el empresario, son personas que son rápidas para lo que hacen, que les gusta generar, que les gusta ir a la vanguardia, que les gusta tener la iniciativa todo el tiempo. Una de sus debilidades es que no piensan en diversión, no piensan en, bueno, lo dejo para después, no postergan absolutamente nada y sí se tiende a confundir un poco que son personas de carácter fuerte, como lo decimos coloquialmente, ¿no? O sea, se va a hacer esto porque yo lo digo y en el momento en que yo lo digo y así se tiene que hacer. Por eso es que son líderes. Pero su debilidad es justamente esta, ¿no? Que no, a veces no miden o no aflojan un poquito la liga, sino siempre quieren hacer las cosas ya. Es interesante la manera en cómo podemos identificar los ciertos tipos de temperamentos, ¿no? Creo que todos estamos en un mundo totalmente abierto. ¿En qué sentido? En que no estamos solamente cerrados en nuestra casa y nadie me saca de ahí, ¿no? Sino que en el mundo abierto de que como hijos de Dios tenemos que estar en el trabajo, en la escuela, en la sociedad, en diferentes asuntos, y es importante pues poder entender a este tipo de temperamentos, ¿no? Ya hablamos de los temperamentos extrovertidos, ahora vamos a hablar acerca de los introvertidos, como lo son el flemático y el melancólico. Ok, bueno, pues si te parece empezamos con el melancólico. El melancólico son introvertidos. Son personas, una de sus fortalezas es que siempre se van a dirigir a una cuestión de arte, música, les gusta como la vida más tranquila, más relajada, no se meten con nadie, no sé, les gusta muchísimo la música, crear, siempre son muy creativos, y les gusta mucho el cine, o sea, son como más relajados, ¿no? Y se dirigen mucho como a esta parte de las humanidades, por así decirlo, ¿no? Una de sus debilidades, pues es que son demasiado tranquilos y sí tienden a ser un poquito depresivos, no como trastorno, pero sí de repente cuando las cosas no salen bien, bueno, pues me bajoneo, me pongo triste, me deprimo, me cuesta trabajo emprender, me cuesta trabajo salir adelante, si las cosas no me salen como quiero, no se enojan y dicen, pues le voy a echar más ganas, sino como que les cuesta arrancar un poquito. Muy bien. Hablando acerca del temperamento melancólico, creo que para nosotros, los que somos un poquito más explosivos o muy activos en el sentido de vamos a hacer esto, aquello u otro, es un poquito como que ese choque, ¿no? De poder convivir, sobre todo de poder trabajar juntos. Ahora, antes para poder pasar a la siguiente etapa de este podcast, vamos a hablar acerca de los flemáticos y de su condición, ¿por qué se les llama de esta manera o cuál es una de sus características de por qué son así? Sí, pues a mí me encantan los flemáticos. Los flemáticos son un amor de persona, jamás se van a meter en problemas, son personas que siempre llevan como la bandera de la paz, ¿no? Mostrándola, no les gusta meterse en conflictos, igual, ¿no? Son personas que les gusta la tranquilidad, la templanza, no sé, me gusta el solecito, llevármela tranquila, con un buen libro, muy relajada la vida, ¿no? Todo el tiempo están dando amor. En medio de los problemas tú ves así como que el caos, ¿no? Completo, y los flemáticos, pues no pasa nada, o sea, en medio del caos ellos son los que siempre te van a transmitir paz, ¿no? Una de las debilidades es que son personas muy temerosas, o sea, les da miedo
casi todo. O sea, les da miedo emprender, les da miedo de repente convivir. Ellos son todo lo contrario a una persona sanguínea. O sea, los sanguíneos son el alma de la fiesta. El flemático es todo lo contrario. Entre menos lo vean, entre menos le platiquen, entre menos tenga que convivir, mejor. Sí, muy bien. Mira, algo que mencionabas al inicio, y espero que a las personas que nos están escuchando, que con lo que hemos hablado muy a grandes rasgos, pero creo que es a grandes rasgos, pero concreto, no sin darle tanto vuelta al asunto. Lo que hemos hablado acerca de los temperamentos, espero que ya te comiences a identificar con alguno, pero como lo mencionabas al inicio, se dice que la suma del carácter y del temperamento traen consigo la personalidad. Por ende, pues es necesario que aprendamos a trabajar en equipo. Como iglesia, como Corrientes de Gracia, como comunidad, en tu trabajo, en tu escuela, siempre va a haber una manera en la que tengamos que estar conviviendo con diferentes personas. Entonces, ¿cómo podemos entender el temperamento de las personas? ¿O cómo entiendo el temperamento de las personas que me rodean? Llámese mis hijos, llámese mis padres, llámese mis compañeros de escuela, de trabajo, de iglesia, del área donde sirvo, etcétera. ¿Y cómo puedo sacarle el mayor provecho a que ya sé que no todos somos del mismo temperamento, pero todos vamos a hacer que nuestro temperamento haga crecer el área donde estoy trabajando, o mi familia, o mi escuela, o mi casa, mi servicio aquí? ¿Cómo lo haría? Pues yo creo que el entender los temperamentos tiene que ver primero en conocerte a ti, ¿no? Creo que muchas veces, en ocasiones, nos hemos preguntado con esta parte de ¿por qué soy así? ¿No? Nos hemos llegado a preguntar, bueno, ay, ¿por qué siempre exploto? O, ay, ante las situaciones, ante un problema, ¿por qué, no sé, exploto, no me controlo, o me da miedo, o no me genera ningún conflicto, o veo el problema y mejor pienso en fiesta, ¿no? O sea, como que nos preguntamos esa parte. Creo que antes de pensar en entender a los demás, creo que es importante conocer los temperamentos para poder conocerme a mí. El decir, ¿por qué soy así? Y a partir de ahí, poder entender a los demás, ¿no? Entonces creo que ahorita, conforme vamos explicando esta parte, nos empezamos a identificar, de decir, ok, yo soy así. Ahora ya es algo que tenemos en nuestros genes, ¿no? No es algo que vamos a cambiar, de decir, ay, bueno, yo escojo ser flemático, o yo escojo ser sanguíneo. Es algo que ya traemos. Entonces creo que primero es aprendernos a aceptar, a reconocer, bueno, de estos temperamentos, cuáles son los que están predominando en mi vida, y sobre de ello aceptarlos. Y así es como vamos a aprender a aceptar también a los demás, de decir, bueno, no todas las personas son como yo soy así, pero no quiere decir que todas las personas tengan que ser como yo. Cuando entendemos a los demás, creo que la convivencia es mejor. ¿Por qué? Porque no obligas a la gente a que sea como en el molde que tú quieres meter, ¿no? Sino te das cuenta que todos somos diferentes. Y pues la Biblia dice que somos un solo cuerpo, hablando de la iglesia, pero creo que cada iglesia tiene, el cuerpo tiene diferentes miembros, ¿no? Entonces el ojo no hace la misma función de la mano no hace la misma función de la cabeza, etcétera. Entonces creo que es importante aprender a conocer la diversidad de personas y los diferentes temperamentos. Muy bien, antes de poder terminar, considero que una pregunta importante del por qué estamos hablando de temperamentos en este primer episodio de Comunidad Podcast es por qué es importante hablar de temperamentos dentro de la iglesia. Creo que como hijos de Dios debe de haber un cambio evidencial, un cambio que sea visible, y sobre todo que pueda cambiar ciertas panoramas o características de mi vida, ¿no? Entonces, hablando concretamente de esto, la Biblia nos enseña en 2 de Timoteo 1:7 el siguiente versículo, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, a grandes rasgos, ya para poder terminar esta enseñanza del día de hoy, ¿por qué es importante hablar de temperamentos dentro de la iglesia? Bueno, en primer lugar es, como te decía, para aprender a convivir, ¿no? Y para conocerte, para convivir con los demás, pero también creo que muchas veces nos excusamos en esa parte, ¿no? De decir, bueno, pues así soy y no voy a cambiar. Tiene mucho que ver con, a partir de que nosotros conocemos esta parte, tenemos que ser responsables.
con lo que estamos conociendo. Entonces, muchas veces pasa que nuestras emociones nos gobiernan a nosotros y decimos, es que yo soy así y no voy a cambiar, y no es cierto, porque para empezar, el Espíritu Santo puede cambiar. Dice la palabra que debemos de tener dominio propio en nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a dominar algo que no conocemos? Ahora, ya que nos conocemos, es importante decir, bueno, mi temperamento, así soy, sí, pero tengo debilidades y fortalezas. ¿Cuáles son mis fortalezas? Voy a trabajar sobre de ellas y voy a echarle ganas, ¿no? Ocuparlo para mi beneficio. ¿Cuáles son mis debilidades? Y poner mucha atención en eso para aprender a cambiarlo. Y sobre todo ponerlo en manos de Dios. No creo que para Dios no hay imposibles, y hay cosas con las que constantemente vamos a estar batallando en nuestra vida, pero si dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras emociones, gobierne nuestra forma de ser, y le entregamos todas esas cargas de decir, por ejemplo, una persona sanguínea, ¿no?, que todo el tiempo está pensando en divertirse y que es súper desordenada. Bueno, pues ahora que ya lo conoces, el decir, bueno, Señor, te entrego esta parte, porque el enemigo no está detrás de nosotros en nuestras fortalezas, sabiendo que no vamos a caer en esa parte, ¿no?, sino él constantemente está atacando nuestras debilidades. ¿Para qué? Para que caigamos de esa manera. Entonces, creo que Pablo lo menciona claro en la Biblia cuando dice, lo que no quiero hacer, eso hago. No tiene nada que ver con él, sale de él, ¿no? De repente el decir, bueno, ya lo hice. Entonces ya no nos podemos dar ese lujo, ¿no? Cuando llegamos a Cristo, el decir, bueno, Señor, gobierna mi vida, te entrego tanto mis debilidades como mis fortalezas, ayúdame a que todo obre para bien, ¿no? Que ya, ayúdame a ya no ser tan enojón, ayúdame a ya no ser tan miedoso, ayúdame a no explotar tanto, pero creo que el primer paso de todo esto es aceptarlo y ponerlo en manos de Dios. Creo que es importante como iglesia el hablar no solamente, obviamente la parte espiritual es primero, pero también la parte emocional. Vemos en la iglesia de repente personas pues muy amargadas, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo es posible que una persona que está en la iglesia esté amargada si el Espíritu Santo está con ella, si Dios está con ella? Pues justamente es por esto, porque no se han trabajado cosas en su vida que le están perjudicando, que le están lastimando, y que si se lo entrega al Espíritu Santo, todas esas cargas, todo aquello que le está estorbando, pues puede tener una mejor calidad de vida y una mejor relación con Dios. Muy bien. Pues ha sido un privilegio enorme, pastora, el hecho de que haya estado con nosotros en nuestro primer episodio de Comunidad Podcast. Y vamos a repasar rápidamente los temperamentos y sus características, ¿va? Okay. Así de rápido. El número 1 que hablábamos era el tipo sanguíneo, ¿no? Yo lo llamo el ajonjolí de todos los moles. Se lleva con todo mundo, sociable y fluye. Se hace notar. Pero una de sus grandes debilidades es que es tan animado que no es enfocado. Tiende a ser emocional. Entonces, número 2, el colérico, que siempre anda acelerado, quiere ser el líder, quiere ser el yo mando, yo dirijo, yo hago esto, explosivo, ¿no? Con una adrenalina que incluso puede impulsar a los demás, pero muchas veces, como lo veíamos, alguna de sus debilidades puede ser que como que las personas los ven mandones, ¿no? Así de, ay, este cuate ya va a empezar a dirigir y etcétera. La parte de los, ¿cómo se llama? ¿Melancólicos? Melancólicos y flemáticos. No sé si tú nos lo quieras resumir a grandes rasgos. Sí, claro que sí. Bueno, los melancólicos, recuerden que dijimos que son todas aquellas personas que se dirigen como al arte, a toda esta parte de humanidades, súper relax, les gusta la música, etcétera, ¿no? Y los flemáticos son personas que siempre van a transmitir mucho amor, mucha tranquilidad, les gusta hacer las cosas con calma, a detalle, son personas muy detallistas también, es otra característica que no mencioné. De hecho, bueno, ahora sí te comparto lo del test. Hay un test, porque bueno, nos podemos identificar, ¿no? Así ligeramente decir, bueno, pues creo que yo soy tal, pero hay un test en donde tú vas llenando, hay muchas preguntas que se hacen. Tú vas llenando y al final te sale el resultado de cuáles son los 2 temperamentos que predominan en tu vida y cuál es el que va a predominar por encima de los otros 3. Entonces ya sobre de eso, una vez que lo resuelves, estaría muy padre que como iglesia lo podamos resolver. Está muy divertido aparte porque empiezas como a conocer, ¿no? Y de repente lo estás haciendo y dices, sí, creo que sí soy así. Y si lo hacemos con la hermana, el hermano que está a un lado, es bien curioso cómo salen los temperamentos de cada uno.
Muy bien, pues tengan por seguro que ese test va a estar disponible para todos ustedes y que lo podamos hacer y sobre todo, iglesia, yo quiero decirte lo siguiente, que podamos terminar con la frase de es que yo soy así y así me voy a morir, sino que como nos lo mencionaba ahorita nuestra pastora, podamos llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo ya ha renovado nuestra vida y por ende esas cosas que a lo mejor han lastimado a alguien más, a lo mejor han hecho que yo mismo me aleje de las personas, que yo mismo sea quien tenga un límite para que las personas me amen, etcétera, pues puede ir cambiando esas situaciones. Iglesia, hemos llegado al final de Comunidad Podcast, primer episodio, Temperamentos. Pastor, ¿algo más que tengas que decir en este primer episodio? No, pues solamente a completar esta cápsula que hemos tenido diciendo que no hay que pelearnos con lo que somos, aceptarnos tal cual, porque creo que Dios no se equivoca, Dios es un Dios perfecto, que sabe por qué nos dio toda esta caja de herramientas, toda esta caja que nosotros somos, todo lo que traemos, el Señor sabe por qué nos lo da. Entonces es cuestión de conocernos, aceptarlo y empezar a trabajar y sobre todo que sea Dios siempre en nuestra vida, ¿no? Si Dios gobierna nuestra vida y le entregamos todo lo que vamos conociendo en nosotros, Él siempre va a estar teniendo el control en nuestra vida. Fíjate, te quiero comentar al final, hay un libro muy bueno que se llama Temperamentos controlados por el Espíritu, de Tim LaHaye. De ahí es donde, bueno, hay varias información que tú puedes checar, conocer un poquito más acerca de este tema y creo que ahí vas a empezar a descubrir muchas cosas, ¿no? Porque ahorita hablamos como muy general, pero creo que es importante que siempre el Espíritu Santo pueda controlar esta parte de nosotros. Si Él controla nuestra vida, todo va a estar bien. Muy bien, pues iglesia, hemos llegado al final de Comunidad Podcast, capítulo 1. Esperamos que sea de bendición este trabajo. No te pierdas ninguno de los próximos episodios de los cuales estaremos hablando de temas muy importantes para tu vida, pero sobre todo también esperamos que sean de bendición y de edificación para tu vida. Es todo, nos vemos hasta la próxima.